Hola, hola. Bueno, buenos días chicos. Sean bienvenidos a este último día de la jornada patológica. Nosotros vamos a empezar hablando sobre patología del sistema nervioso central. Esto es muy complejo, es decir, hay muchos temas, pero espero que se trate de entender en el corto tiempo que tenemos. En una hora no se puede tratar de hablar todo a profundidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a darlo como generalidades y vamos a ser específicos en lo que a nosotros nos compete como ser las patologías que son neoclásicas en nuestro tema de patologías, ¿no? En todo caso de que nosotros podamos entrar a detalle en todos estos temas, nos tardaría más o menos como que un semestre en explicar todo, ¿no? Es por eso que solo vamos a dar generalidades para que se entienda un poco, y si tienen alguna duda, pregunta, espero que lo hagan y no se queden con esas dudas, ¿no? Espero que se entienda el tema. Vamos a tratar de explicarlo como si fueran niños escolares, ¿no? ¿Ya? Bien. Espero que sea de su provecho. Bien. Como generalidades del sistema nervioso central, vamos a dividirlo básicamente en dos partes, ¿no? Uno que es el sistema nervioso central y otro que va a ser el sistema nervioso periférico. Su mismo nombre indica, ¿no? Sistema nervioso central va a hacer referencia a todo lo que se encuentra en el centro. ¿Qué es lo que tenemos en el centro? Básicamente tenemos el encéfalo y la médula espinal. ¿Y qué es lo que tenemos en la periferia? Tenemos a los diferentes tipos de nervios que en este caso se van a dividir en dos, somáticos y autónomos. Dentro del encéfalo o la masa encefálica, nosotros vamos a tener una clasificación que va a ser el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. En este caso, el cerebro, cerebelo y todo el tronco encefálico. Bien. Después vamos a tener la médula espinal. No nos olvidemos que el tronco encefálico se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. La importancia de saber todo esto es que en ciertas patologías van a haber afecciones del mesencéfalo, en otras van a haber patologías de la protuberancia y en otras van a haber patologías del bulbo raquídeo, que son más que todo patologías de los diferentes tipos de nervios. Después tenemos al sistema nervioso periférico, que les había hablado, se divide en dos, somático y autónomo, ¿no? En el somático tenemos los nervios, que son nervios raquídeos, y también que son los nervios espinales. Y dentro del autónomo, como su mismo nombre indica, son nervios autónomos que nosotros no podemos controlar, son nervios involuntarios, y dentro de estos nervios autónomos tenemos el simpático y el parasimpático, que ambos son antagonistas. Si en un momento actúa el simpático, en otro momento va a actuar el parasimpático, son antagonistas, ¿no? Siguiente. Bien, aquí vemos la estructura de una neurona, que es la neurona, sabemos que es la unidad básica, estructural y funcional del sistema nervioso central, ¿no? Entonces es por eso que nosotros tenemos que repasar qué es una neurona para ver más adelante en cuanto a las neoplasias de las neuronas que pueden afectar dentro del soma o del cuerpo. Hay otras que van a afectar dentro de lo que son el axón y otros que van a afectar dentro de lo que son las dendritas, ¿no? Creo que esto está por demás explicarles, ¿no? Siguiente. Bien, vamos a hablar acerca del cerebro, más que todo de la masa encefálica, que está compuesta más que todo por lóbulos, ¿no? Aparte de los lóbulos, también tenemos el cerebelo, que hace rato estábamos mencionando, y el tronco encefálico. Cada uno de estos lóbulos tienen diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, el lóbulo frontal está en relación más que todo con las funciones ejecutivas y también con las funciones de la memoria. Es decir, un golpe, un traumatismo, una lesión dentro del lóbulo frontal van a causar diferentes tipos de alteraciones, como las que ya les mencionaba. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal está más que todo en contacto con el tacto, sabor y la temperatura, ¿ya? ¿Por qué tratamos de decir esto? ¿Por qué tratamos de explicar esto? Porque, como ya les iba mencionando hace rato, una alteración a nivel del lóbulo parietal puede haber una alteración en cuanto al gusto, al tacto y también a la sensibilidad de la temperatura. Después tenemos aquí el lóbulo occipital, que está en más relación con la visión, ¿ya? Es decir, una lesión como, por ejemplo, lo que hacíamos en el colegio, ¿no? En el colegio jugábamos al timbre, ¿no? Iba uno y le daba, cuando sonaba el timbre, le daba a su compañero, ¿no? Puede provocar estos diferentes tipos de alteraciones, como ser alteraciones de la visión, ¿ya? Después tenemos la función del cerebelo, que está más en relación al equilibrio y la coordinación. También hay otra función en la cual el cerebelo
entra más en contacto con los movimientos táctiles específicos, es decir, movimientos detallados. El hecho de escribir entra en función dentro del cerebelo, ¿ya? Después tenemos el tronco encefálico, que dentro del tronco encefálico tenemos aquí los diferentes tipos de centros, como ser el centro cardiorrespiratorio y también el centro del vómito, ¿no? Siguiente. Esto es una vista más que todo anatómica del cerebro. Yo creo que en el anfiteatro y también dentro del laboratorio de patología ya lo vieron, ¿no? Pero aquí vamos a explicar un poco de lo que tenemos. Esto es una explicación más que todo de cada uno de los nervios craneales o de los pares craneales que nosotros tenemos. Y no vamos a tocarlo mucho en detalle esto porque esto ya son patologías del sistema nervioso periférico que hace rato les mencionaba, ¿no? Pero está ahí para que ustedes lo vean. Lo que sí vamos a entrar en detalle son estas cisuras que van a dividir más que todo en dos partes del cerebro, bueno, en tres partes, que son la cisura de Silvio y la cisura de Rolando y también el cerebelo, ¿no? Siguiente. Bien, ahora sí, ya terminamos sobre las generalidades de lo que ustedes tienen que saber para el sistema nervioso central. Ahora vamos a buscarnos más que todas las patologías que van a presentar acá en esta parte. ¿Cuáles son estas patologías? Primeramente, como siempre, en todo tipo de patologías o enfermedades que nosotros tengamos que explicar y tengamos que aprender, son las malformaciones, ¿no? En las etapas que están en la formación del feto, ¿no? Y es por eso que nosotros siempre tenemos que empezar por malformaciones del sistema nervioso dentro de la edad gestacional. Después tenemos patologías vasculares, que estas patologías vasculares más que todo están en relación con los traumatismos. También tenemos los aneurismas, las inflamaciones, que sobre las inflamaciones nosotros no vamos a entrar mucho en detalle porque esto se debe más que todo a inflamaciones por infecciones, ¿ya? Después tenemos las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, que aquí es muy importante hablar sobre la enfermedad del Alzheimer, también hablar sobre la enfermedad de Parkinson y la Corea de Huntington. Después tenemos a los tumores del sistema nervioso central, que aquí vamos a estudiarlo en una forma de cómo lo clasifica la OMS, porque hay diferentes tipos de clasificaciones, pero la que actualmente se usa es una clasificación de la OMS que es recientemente actualizada en el 2020. Y por último tenemos a los traumatismos, ¿ya? Siguiente. Vamos a empezar con las malformaciones del sistema nervioso central. Sabemos que la mayoría de las malformaciones del sistema nervioso central se dan dentro del primer trimestre del embarazo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dentro de la cuarta semana, alrededor del día 25 al día 28, se dan los cierres de los neuroporos, ¿no? Esto ya estamos hablando un poco de embriología y nosotros estamos viendo eso, ¿no? Que a partir de los días 25 a 28 se cierran los neuroporos y entonces cuando no se cierra correctamente los neuroporos o dejan una pequeña abertura, estos pueden dar diferentes tipos de alteraciones, como ser alteraciones por defecto de cierre del neuroporo neural, agenesias o digenesias. Sabemos que agenesia es la ausencia de algún órgano, ¿no es cierto? Y digenesia va a ser una irregularidad de un órgano. Después tenemos las anomalías corticales y las malformaciones vasculares. Siguiente. Una de las primeras patologías que tenemos que ver dentro de lo que es las malformaciones congénitas por el cierre del neuroporo, tenemos que ver la espina bífida, que es una de las patologías más comunes en nuestro medio, ¿ya? La espina bífida se relaciona más que todo una protrusión, miren, una protrusión o un tejido que está sobresaliendo. Eso es lo que significa protrusión, que está sobresaliendo por encima de la masa de la piel, ¿ya? Esta espina bífida básicamente se divide en tres tipos de espinas bífidas según la malignidad que sea. Uno, tenemos acá la espina bífida oculta, que no es de mucha malignidad, sino que tiene un buen pronóstico, esto de la espina bífida oculta, y es frecuentemente en personas adultas. Es decir, que tienen un buen pronóstico de vida, la espina bífida adulta. No sobresale, como en este caso, no sobresale la protrusión, es decir, la espina bífida no está sobresalida, sino que está en un plano regular, parece una espalda normal, pero lo que sí va a pasar es que va a desarrollar hipertricosis. ¿Qué es la hipertricosis? Es más que todo el aumento del desarrollo del tejido piloso, ¿no? Y
¿Cómo lo vemos? Una hipertricosis. Lo vamos a ver al paciente como si fuera un hombre lobo, ¿no? Lleno de pelos en todas partes. Eso es una hipertricosis. Entonces, en la espina bífida oculta se va a caracterizar por eso. Es un tejido plano, pero también al mismo tiempo va a desarrollar la hipertricosis. Después tenemos el meningocele, que el meningocele ya es una protrusión, pero con un menor calibre de 2 centímetros. En este caso, el meningocele no está llevando ningún tipo de tejido del sistema nervioso central, sino que está expandiéndose a expensas de la piel, ¿ya? A diferencia del mielomeningocele, que en este caso sí ya se está llevando parte del tejido nervioso, y entonces ahí sí ya hay una alteración y una complicación para el paciente, porque su pronóstico de vida de estos neonatos no pasan de 2 años, ¿ya? En estos casos sí pueden pasar de 2 años, y de hecho hay una alternativa quirúrgica para que se pueda intervenir, ¿ya? Siguiente. Después tenemos al encefalocele, ¿ya? Es igual una protrusión, pero en este caso estamos hablando de que va a ser una protrusión a nivel de la parte posterior del cerebro, ¿ya? ¿De qué va a tratar este encefalocele? Va a tratar más que todo de que va a llevar, al igual que la espina bífida, se va a llevar una masa encefálica hacia la parte de la piel, y no solamente la parte de la piel, sino que va a extender la parte del tejido óseo. Una vez que lo extiende la parte del tejido óseo, se va a ver de esta forma, ¿ya? En el anterior vimos que era solamente la protrusión de la piel, ¿no es cierto? En este caso hay una protrusión del tejido óseo, ¿ya? Esto es benigno, es decir, que tiene un buen pronóstico de vida, alrededor de hasta los 6 años puede ser intervenido quirúrgicamente, y ya luego se va complicando. ¿Bien? Siguiente. Como les mencionaba hace rato, hay diferentes tipos de agenesias y digenesias. Ya les venía diciendo que las agenesias son las ausencias de algún tipo de órgano, ¿no es cierto? ¿Como cuáles? Estamos hablando del sistema nervioso central. ¿Cuál va a ser la ausencia? Lo normal es que sea del parénquima cerebral, ¿no es cierto? En este caso vamos a hablar de diferentes tipos de patologías. Uno que viene a ser la microcefalia y otro que va a ser la macrocefalia. Aquí vemos un cerebro microcefálico y acá vemos un cerebro macrocefálico, una cabeza macrocefálica. ¿Cuándo se considera que es micro y cuándo se considera que es macro? En las bibliografías refieren que micro se considera un peso menor de 900 gramos, y macro se refiere a un peso mayor de 1800 gramos. Pero nosotros no vamos a estar viendo al paciente, en caso de que estemos en práctica de pediatría, no vamos a ver cuánto mide un cerebro, ¿no? Es decir, no vamos a cuantificarlo, ¿no? Entonces para eso se le agregan otros tipos de medidas, que en este caso vienen a ser las medidas del perímetro cefálico, ¿ya? ¿En qué consta el perímetro cefálico? El perímetro cefálico, hay un cuadro en el cual vienen diferentes tipos de marcaciones, y cuando hay una alteración, una variación, un desvío estándar se le denomina. Cuando hay un desvío estándar de +3 o -3, ahí es cuando ya se le considera que hay micro o macro. Cuando hay +3, entonces ese desvío estándar marca que hay una macrocefalia, ¿ya? Y cuando hay una microcefalia, hay un desvío estándar por debajo, ¿no es cierto? -3. ¿Ya? Eso es en cuanto a la aplicación clínica, ¿no? Porque nosotros no vamos a pesar el cerebro del paciente, ¿no? Entonces también tenemos otras disgenesias. Dentro de estas disgenesias nosotros vamos a hablar de una que es característica de la ciclocefalia, que va a presentarse como si fuera un solo cíclope, es decir, un ojo se va a presentar en el paciente. ¿Por qué va a dar esto? Más que todo por el desarrollo, un desarrollo interno que va a protruir sobre las vesículas del tronco encefálico, ¿ya? Y no va a poder desarrollar bien los dos nervios ópticos ni tampoco los globos oculares. Es por eso que solamente va a desarrollar uno y que va a parecer a un cíclope, ¿no? Bien. Después tenemos otras complicaciones, como ser la hidrocefalia, que en este caso hay otras complicaciones. Hidrocefalia, la rincocefalia. Esta es hidrocefalia, ¿bien? Hay presencia de líquido, aumento del líquido dentro de la masa cerebral. Y esto es la rincocefalia, cuando hay una protrusión en la parte de la fosa, ¿ya? Siguiente. Bien.
Otra de las patologías muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestras prácticas es que existen otras diferentes alteraciones como ser la hipertensión endocraneal y la herniación. Estos dos generalmente van de la mano, ¿ya? El edema, la hipertensión intracraneal y las hernias siempre van de la mano, ¿ya? ¿Por qué? El aumento de la... Bueno, antes de entrar a qué es la hipertensión, vamos a hablar sobre cuáles son los componentes que está dentro del cráneo. Como sabemos, básicamente está compuesto por el hueso, aparte del hueso está por el parénquima cerebral, aparte del parénquima también hay líquido, ¿no? Ese líquido se le denomina líquido cefalorraquídeo. También está compuesto por diferentes tipos de componentes vasculares, ¿no? Cuando hay un aumento del componente vascular o del componente del líquido cefalorraquídeo, esto va a llevar a que haya un aumento de la presión. ¿Por qué? Siempre y cuando estos aumentos de presiones van a desarrollar una alteración que va a ser una compresión, porque está ocupando más masa de lo que no le corresponde. Al haber más ocupación de masa, entonces va a causar una compresión, y al ocupar esa compresión va a desarrollar diferentes tipos de hernia dependiendo de la localización y a la prolongación del tiempo al que se desarrolla. Bien, se considera hipertensión intracraneal cuando hay un aumento mayor a 10 milímetros de mercurio dentro del cráneo, ¿ya? La presión normal del cráneo es de 5 a 10 y se considera que hay hipertensión cuando está por encima de 10 milímetros de mercurio. Bien, hay diferentes tipos de herniación. Por ejemplo, acá vamos a ver una herniación que es del cíngulo, más o menos a esta altura, que va a ir por debajo de la hoz del cerebro, ¿ya? Esta parte de la herniación del cíngulo, ya les había mencionado que siempre va a ser por una causa de edema, que sabemos que el edema es el aumento o la expansión de la salida de los líquidos del espacio intravascular al espacio extracelular, ¿no es cierto? Sabemos eso, ¿no? Que se da más que todo por tres fenómenos: el aumento de la presión hidrostática capilar y el aumento, bueno, la disminución de la presión osmótica capilar, ¿no? Y también el otro fenómeno que va más que todo en relación hacia los vasos linfáticos, ¿no? La obstrucción de los vasos linfáticos. También hay otros 7 tipos de mecanismos que van a dar un aumento de la presión y que también va a llevar hacia una alteración de un edema, que no es necesario que lo sepan ahora, pero con estos 3 ya basta, ¿ya? Bien. Por ejemplo, acá en esta hernia del cíngulo se va a dar más que todo por una compresión en la parte de la región frontal, que más comúnmente son los hematomas. Más adelante vamos a hablar sobre los hematomas y cómo se clasifican y cómo nos damos cuenta que es un hematoma epidural, subdural, subaracnoideo o también un hematoma intraparenquimatoso, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las complicaciones de las hernias del cíngulo? Uno, que va a provocar efecto de masa, como hace rato les decía. Como hay una compresión y hay un aumento del volumen, esto siempre va a desplazar a los demás tipos de tejidos y que van a estar alrededor, y eso se llama efecto de masa, ¿ya? Este efecto de masa es muy importante porque cuando se crea este efecto de masa van a haber alteraciones a diferentes tipos de niveles del cerebro, ¿ya? Después tenemos la transtectorial central, que van a ser más que todo evidente en ojos del sol de poniente. En este tipo de hematoma, o de hernia transtectorial central, se va a caracterizar más que todo por la lesión del sexto nervio o del sexto par craneal, que es el motor ocular externo, ¿no? Como va a haber una lesión del sexto par, entonces este paciente no va a poder desviar la mirada hacia la parte externa. Va a haber una lesión de ese nervio, entonces lo que va a quedar va a ser que va a mirar hacia el centro o hacia adentro, no va a poder ver hacia la parte externa. Entonces, a la inspección, nosotros ya nos damos cuenta que este paciente tiene una herniación transtectorial. Bien, después tenemos la herniación uncal, que esta herniación uncal más que todo se da en la parte posterior y que se va a dar más que todo una lesión a nivel del tercer nervio craneal, que va a ser el motor ocular interno, ¿no? ¿De qué se encarga del nervio motor ocular interno? Más que todo de los movimientos internos del ojo, ¿no? Una lesión que haya en la parte del tercer nervio va a hacer que se lesione en esta parte, es decir, no va a poder mover internamente, no va a poder desviar la mirada internamente, entonces
lo que va a hacer es que el nervio se va a ir hacia la parte externa, ¿ya? También otra de las complicaciones al estar dentro o cerca del hipotálamo van a haber alteraciones como ser la hemianopsia. Hemianopsia significa hemi, la mitad, y anopsia hace referencia a la visión, ¿ya? Es decir, va a haber una alteración de la visión, pero en diferentes componentes. Es decir, si la herniación nucal es del lado izquierdo, que en este caso sabemos que cuando nosotros vemos una radiografía o una tomografía, lo que nosotros vemos es invertido al frente de lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, si fuera del lado izquierdo, va a haber una compresión de este lado hacia los diferentes componentes que hayan de este lado. Entonces, lo que va a pasar va a ser que si afecta en el lado izquierdo, si la lesión es en el lado izquierdo, va a afectar en el lado derecho del paciente, ¿no? Eso es una hemianopsia homónima contralateral, ¿ya? Después vamos a ver que hay otro tipo de hernias, que es la más común, la hernia amigdalina, que esto es más común por la parte de las amígdalas, que se encuentra más que todo cerca de la fosa amigdalina, ¿no? Sabemos eso por anatomía. ¿Y por qué va a ser la complicación más común y la más aguda? Va a ser porque dentro de esto ¿por qué se va a caracterizar esto de la lesión amigdalina o una hernia amigdalina? Hace rato ya les mencionaba que en la parte posterior se encuentran los diferentes tipos de centros, ¿no? Como ser el centro cardiorrespiratorio y el centro del vómito, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver reflejado esto en la persona o en el paciente? Se va a ver reflejado más que todo que va a haber depresión del sistema nervioso, va a bajar la frecuencia cardíaca y también va a haber una lesión que frecuentemente se va a caracterizar por náusea en el paciente. ¿Por qué? Porque hay una lesión, hay una compresión a este nivel de la amigdalina. ¿Cambiar de diapositiva? Esa la cambio. Vamos a ver ahora sobre lesiones traumáticas, que las lesiones traumáticas son las más frecuentes en nuestro medio y las lesiones traumáticas más frecuentes se dan sobre accidentes de tránsito, ¿okay? Y los accidentes de tránsito, aparte también en otros países con más desarrollo, se dan en las lesiones traumáticas cuando se dan por tipo de... Hola, ya. Les mencionaba hace rato que las lesiones traumáticas se pueden dividir más que todo en lesiones traumáticas de causa externa, o es decir, cuando se expone a algún tipo de tejido que va desde el cráneo hacia la parte externa, y hay otras que se van a clasificar más que todo en la parte interna, es decir, que van a ser lesión traumática interna, ¿no? Las causas externas se dan más que todo por los accidentes de tránsito en nuestro medio, de los más frecuentes, y las causas internas se dan más que todo por traumatismo de contusión, ¿ya? Hay dos efectos importantes para que se puedan dar fisiopatológicamente estos dos mecanismos de lesión. Uno, que se da más que todo por el movimiento de contragolpe, que es más frecuente en los tipos de accidentes de tránsito. ¿Cómo es este movimiento de contragolpe? Básicamente es cuando el paciente golpea la parte de la cabeza desde atrás hacia adelante y lo vuelve hacia atrás. Es decir, se da más que todo el traumatismo de los accidentes, ¿no? Por ejemplo, cuando disminuye la velocidad de golpe, ¿qué van a hacer? Van a parar, y lo que va a hacer va a irse adelante y luego hacia atrás, ¿no? Entonces ese es un mecanismo fisiopatológico del cual es importante en las lesiones traumáticas, que es el efecto del latigazo, ¿ya? O el movimiento de contragolpe, mejor dicho. El del latigazo es diferente. El del latigazo es cuando la masa encefálica se va de golpe hacia un lado. No hay ese movimiento de contragolpe de ida y vuelta, ¿ya? Son dos procesos importantes. Bien. Un momento antes. Aquí dentro de los traumatismos que son de causa interna, se da más que todo básicamente por dos mecanismos. Uno, que va a ser el hundimiento de cráneo, como se ve en este caso. Se ve un cráneo hundido, ¿no es cierto? Esto es de un boxeador croata, creo que era. Fue en pleno evento de la UFC que se dio un traumatismo por hundimiento de cráneo, es decir, se hundió el cráneo de un golpe, ¿ya? Sí,
Hay otro tipo de mecanismo en el cual también hay hematomas, es decir, que va a haber sobresaliencia, es decir, va a haber una protrusión y también va a haber coloración de la piel, ¿no? Y en ese caso se va a ver abultado. ¿Ya? Ahora se sigue. Bien, aquí vamos a ver diferentes tipos de cortes cuando existen este tipo de lesión. ¿Ya? Aquí vamos a ver cuando hay un traumatismo, cuando hay una lesión traumática, sabemos que puede haber externa o internamente, dependiendo de la clasificación, ¿no? Sino que acá vamos a ver acerca del cerebro cómo hay lesiones, ¿no? Aquí hay una pequeña lesión isquémica, acá también vemos lesión isquémica, y también esta coloración amarillenta marca que el tejido está empezando a entrar hacia una etapa de necrosis, al igual que en la fosa posterior, o mejor dicho el cerebelo, que en el cerebelo ya se ve una necrosis, ¿no es cierto? Y acá pasa lo mismo, acá vemos necrosis en la parte posterior, más que todo ya estamos hablando de la fosa posterior del cerebro, y también vamos a hablar en este caso que se sigue viendo la coloración amarillenta de que está entrando en necrosis, y además aquí ya entró en necrosis ya el tejido. ¿Ya? Siguiente. Les dije que las lesiones traumáticas generalmente van acompañadas de los hematomas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión traumática, siempre vamos a ver que va a haber sangrado. Puede ser que ese sangrado salga externamente o que se quede internamente. Hay diferentes tipos de lesiones vasculares, como ser en este caso los hematomas intracraneales, que se dividen básicamente en 5. ¿Ya? Uno, que no está acá en este cuadro, que es básicamente que se va a dar entre el hueso del cráneo, no está acá ni tampoco se ve en la radiografía, sino que se ve a simple vista, que va a ser entre el hueso y el tejido del cuero cabelludo. ¿Ya? Después tenemos acá que vamos a tener los 4 más importantes, que es el hematoma epidural, el subdural, el hematoma intraparenquimatoso y el subaranoideo. ¿Cómo vamos a reconocer o cuáles son las características de cada uno? Es que básicamente el hematoma epidural y el subdural son los más importantes y son los más frecuentes en nuestro medio, porque estos dos son lesiones agudas, es decir, son traumatismos agudos que ponen en compromiso la vida del paciente dentro de las 12 horas de que sucede el traumatismo. ¿Ya? ¿Qué es el hematoma epidural? Su mismo nombre lo indica, epidural, que está fuera de la capa de la dura madre y que está también en contacto con el hueso. ¿Ya? Entonces, en ese caso estamos hablando de un hematoma epidural. Como vemos acá, la forma en la que adquiere este hematoma epidural casi siempre es bicóncavo, es decir, que parece la forma de una salteña, parece un balón americano, ¿saben cómo es, no? Es oblongado, ¿no es cierto? Más que todo. Y tiene esa forma, que parece una salteña. Todos los doctores le dicen, parece una salteña. Entonces, eso es un hematoma epidural. También tiene una característica importante que es necesario que lo sepan porque nos preguntan en todas las materias de todos los años en los que llevan neurología, que este tipo de hematoma epidural se da más que todo por la ruptura de la arteria meningia media. ¿Ya? Siempre les van a preguntar eso. Hematoma epidural se da más que todo por ruptura, en especial con más frecuencia del 75% de la arteria meningia media. ¿Ya? Después tenemos el hematoma subdural, que este hematoma subdural, como lo ven acá, está debajo de la dura madre, ¿no es cierto? Entonces, eso hace referencia al subdural, que está debajo de la dura madre. ¿Cómo se va a ver en una placa de tomografía? Se va a ver más que todo como una mnemotecnia para que ustedes se acuerden de cómo es la forma. Es que el subdural empieza con S, ¿no es cierto? Y la forma que va a presentar en una tomografía va a ser una semiluna, ¿ya? Una semiluna, S y subdural, ¿ya? Es como que una mnemotecnia para que ustedes se acuerden. Entonces, el hematoma subdural es por la ruptura frecuentemente de una vena cortical. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia importante entre un epidural y un subdural. Epidural se da más que todo ruptura de la arteria meningia media, ¿no? Y subdural, estamos hablando de ruptura de una vena cortical, ¿no? Ahí ya tenemos las diferencias principales entre los dos tipos de hematomas, ¿no? Aparte que en las pruebas de imágenes se van a ver estas dos formas, ¿no? Después tenemos otros dos tipos de hematomas, no menos importantes, igual son frecuentes. Es decir, que si hay un hematoma subdural,
puede también estar cursando con un hematoma subaranoideo, como también un hematoma intraparenquimatoso, ¿ya? El intraparenquimatoso se va a caracterizar más que todo porque ya está dentro del parénquima cerebral, ¿ya? Y el subaranoideo se va a caracterizar porque ya está dentro del tejido subaranoideo, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Este tejido, bueno, este tipo de hematoma subaranoideo, como su mismo nombre indica, parecen que en la radiografía se van a ver como unas patitas de arañas, ¿ya? Es como para que se acuerden eso, subaranoideo, ¿ya? Siguiente. Acá hay otras dos imágenes para poder diferenciarlos bien. Les dije que había una forma bicóncava y una forma de semiluna, ¿no? Cuando estamos hablando de una forma bicóncava, estamos hablando de un hematoma epidural, ¿no? Y cuando estamos hablando de una forma de semiluna, estamos hablando de subdural, ¿no es cierto? Con S. ¿Bien? Aquí ya estamos hablando de otro proceso en el cual va a provocar una isquemia, que más adelante lo vamos a especificar, que aquí, como ya vemos, el hematoma está externamente, ¿no es cierto? Está bien pegadita a la masa encefálica, ¿no? Y también acá vemos como ya este es un hematoma subdural porque ya está más pegado hacia el hueso, ¿no es cierto? Y acá vemos cómo va a quedar después de una resección ósea, es decir, va a haber pérdida del tejido que ha sido lesionado, y también de todo este hematoma, como ha estado prolongadamente expuesto hacia una lesión, va a haber desplazamiento, como hace rato les mencionaba, el efecto de masa, ¿no? Que les decía hace rato que todo el tipo de masa que va a causar una compresión va a desplazar los diferentes tipos de componentes que hay en el cerebro. En este caso está desplazando los ventrículos, ¿no? Entonces aquí vemos un ventrículo pequeño y del otro lado lo vemos en el tamaño normal, porque acá ya está haciendo un efecto de compresión, ¿no es cierto? Bien. Vamos a hablar sobre los accidentes o enfermedades cerebrovasculares, que igual son comunes en nuestro medio, aparte de las lesiones. Estas enfermedades cerebrovasculares se caracterizan básicamente por dos componentes. Uno, que es un trombo, por la formación de un trombo, y otro por lo que es la formación de un émbolo, ¿no? Sabemos que los trombos son placas de ateroma, básicamente de ateroma pueden ser de 6 componentes básicos, pero el de ateroma es más frecuente en un 80%, ¿no? Que el trombo es una lesión localizada, ¿no es cierto? Y cuando causa obstrucción se llama trombosis, ¿no? ¿Y qué es el émbolo? El émbolo no es nada más que un fragmento de un trombo que viaja a través de los vasos, ¿no es cierto? Y cuando denominamos embolia, denominamos cuando ese émbolo viajó por los vasos y obstruyó, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber bien esos términos y esos conceptos de cada uno para que podamos entender las otras patologías, ¿ya? ¿Qué va a causar la trombosis? Hace rato les decía que la trombosis se caracteriza más que todo por causar obstrucción, ¿no es cierto? Al haber una obstrucción en un accidente cerebrovascular, va a haber disminución del flujo sanguíneo, es decir, va a haber una hipoxia. Cuando hay una hipoxia, no va a haber una correcta perfusión de los diferentes tipos de componentes, entonces, al no haber una buena perfusión sanguínea, va a haber una isquemia, básicamente, ¿no? Y después de la isquemia, ¿qué va a haber? Necrosis, ¿no? Bueno, un infarto y luego una isquemia, bueno, una necrosis, ¿ya? Después tenemos la embolia, que básicamente es lo mismo, va a causar una obstrucción, pero esto que va a ser más que todo por un viaje de un trombo, ¿no es cierto? Y también tenemos lo que son las hemorragias, en caso de los derrames en cierta región cerebral, que son más frecuentes en las arterias carótidas internas. Es importante que nosotros ya de segundo año conozcan cuáles son las características de un accidente cerebrovascular, porque esto lo pueden ver hasta en su misma casa, ¿ya? ¿Cómo lo van a reconocer? Básicamente va a haber una atrofia del componente en el cual se ha afectado, dependiendo de la localización, va a haber una atrofia, pero generalmente se caracteriza porque hay una disfunción en cuanto a los miembros superiores. Por ejemplo, cuando le dicen al paciente que levante la mano, solamente va a levantar de un solo lado de la mano, ¿ya? Si la hemorragia o el trombo se está originando en alguna parte del cerebro, si es en el derecho, va a ser contralateral, les venía diciendo, ¿no? Si es en el derecho, entonces la afección va a ser que
la mano izquierda no va a poder levantarlo, ¿no es cierto? Porque siempre es contralateral, no se olviden de eso, no es ipsilateral. Bien. Otra de las características va a ser cuando, si es que una persona está sufriendo un accidente cerebrovascular, esta persona no va a poder hablar bien. Esto se denomina antisartría, ¿ya? Cuando el paciente no puede hablar bien, no va a poder articular bien las palabras. También va a haber alteraciones dentro del lenguaje y como también alteraciones en la conciencia en el caso de que haya un riesgo de accidente cerebrovascular. El paciente va a referir de que le está doliendo la cabeza, siente náuseas, siente vómitos y va a haber diferentes tipos de depresión. Siguiente. Hay dos tipos de clasificación de eventos cerebrovasculares o accidentes cerebrovasculares, que básicamente son dos. Uno que va a ser oclusivo y otro que va a ser hemorrágico. El oclusivo también es denominado accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? Su mismo nombre lo indica, ¿no? Va a ser oclusivo, es decir, va a ocluir, va a obstruir y va a provocar isquemia, ¿no es cierto? Y el otro que va a ser el ACV hemorrágico. El hemorrágico más que todo va a producir lesiones hemorrágicas, es decir, van a producir rupturas de diferentes tipos de vasos, ya sea arterias o venas. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros? En el oclusivo, básicamente, lo vamos a ver como una lesión isquémica, es decir, se va a hacer una isquemia y después va a pasar un infarto, ¿ya? Y se va a necrosar la zona, obviamente, ¿no? Por la falta de oxigenación se va a ir necrosando, y en el hemorrágico se van a ver presencias, diferentes tipos de rupturas, dependiendo del nivel de la hemorragia, se va a ver eso, ¿no? Que puede hacer que se presenten hemorragias de distintos niveles, ¿ya? Los aneurismas, sabemos que los aneurismas son la extensión de la pared vascular, ¿no es cierto? Y pueden provocar diferentes tipos de aneurismas. Las más comunes, que hace rato no les mencioné, pero la más común es el aneurisma sacular, que tiene la forma de un saco, ¿ya? Que son más frecuentes, como en este caso los saculares, es como si fuera un saco, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de aneurismas y creo que le preguntaron sobre las aneurismas disecantes, ¿no es cierto? En su examen. Una de las aneurismas que son más frecuentes en cuanto al parénquima cerebral son estas, ¿no? Las saculares. Y pueden presentarse en diferentes tipos de niveles, como ser uno, el más frecuente sería la carótida interna, la arteria carótida interna. Después está la arteria cerebral media, que son en orden de frecuencia, sean más que todo el abultamiento de esto. ¿Por qué? Porque las paredes de estos vasos son delgados o pequeños, entonces esto favorece a que se puedan formar aneurismas, ¿ya? Siguiente. Acá vemos cómo se está formando. Todo esto está el vaso, ¿no es cierto? Una arteria, está pasando la arteria, y cuando pasa la arteria se ve dentro del procedimiento quirúrgico, se ve cómo es que se está formando ese aneurisma sacular, ¿no es cierto? La forma de un saco. Y acá igual se ve otro tipo de aneurisma sacular, ¿ya? Y también acá se ve aneurismas saculares. Y esto lo que tenemos en el lado de izquierda de la pantalla. Ahí nosotros vemos que esto es un procedimiento que se le llama angiotomografía, que consiste, como su mismo nombre indica, angio, que va a ver las paredes vasculares, y tomografía, que va a ser un estudio de imagen, ¿no? Angiotomografía, con contraste por si acaso. ¿Por qué? Porque se aplica un contraste para que pueda correr por todas las paredes arteriales y entonces se puedan visualizar mucho más fácilmente. En este caso, vemos cómo el trayecto de esta arteria está siguiendo normal, pero se está formando un aneurisma, ¿no? Una protrusión. Siguiente. Después tenemos las enfermedades neurodegenerativas, que acá ya su mismo nombre lo indica, son enfermedades neurodegenerativas frecuentemente en pacientes de edad avanzada, ¿ya? Dentro de estas enfermedades de neurodegenerativas tenemos uno, que es el más frecuente, el Alzheimer. Después tenemos a la enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington,
Después tenemos la enfermedad por cuerpo de Levy, que es básicamente una enfermedad que se caracteriza por causar demencia, ¿no? Todas estas enfermedades son clasificaciones de la demencia, que esto lo pueden complementar leyendo el DSM-5, por si les interesa más. Bien. La enfermedad de Alzheimer se da básicamente por dos procesos patológicos, ¿no? Uno, que se da más que todo por el aumento de la cantidad de una proteína denominada beta-amiloidea, ¿no es cierto? Se da el aumento de la concentración de la beta-amiloidea. Esta proteína se produce en todas las personas, pero lo que va a causar en las personas que van a sufrir de Alzheimer van a tener el déficit de la eliminación de esta proteína beta-amiloidea, ¿ya? Es decir, se van a acumular, y cuando se van a acumular van a formar unas pequeñas fibras, que ya lo vamos a ver más adelante, y básicamente ese es el proceso, ¿no? Igual después hay otra proteína en la cual están involucradas en la enfermedad de Alzheimer, que va a ser la proteína tau. La proteína tau van a formar fibrillas, unas fibrillas neurofibrilares, mejor dicho, son unas fibrillas que se van a acumular dentro de las neuronas, y eso va a provocar que se pueda favorecerse a las enfermedades del Alzheimer. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Básicamente la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por causar atrofia, ¿ya? En este caso vemos cómo está causando atrofia en este lado de la imagen, cómo está causando atrofia del cerebro, porque las circunvoluciones no se están desarrollando bien y además se ven aplanadas y están cambiando la coloración por la formación de las proteínas beta-amiloideas y también de las proteínas tau. Bien, acá tenemos una imagen de un diagrama, más para que ustedes puedan entender un poco mejor. Se ve como de un lado tenemos un cerebro normal y como del otro lado tenemos un cerebro con Alzheimer, ¿no? Se ve cómo está atrofiado, casi totalmente atrofiado este lado del cerebro, y también se va a caracterizar por una hipertrofia de los ventrículos. ¿Ya? Siguiente. Esto era lo que les mencionaba hace rato, que en las placas histológicas se van a ver dos alteraciones básicas, ¿ya? Uno, que van a ser los ovillos neurofibrilares, que son estos que vemos en la imagen B. Estos son ovillos neurofibrilares que se ven en las placas histológicas, y también tenemos acá esta formación, este acúmulo de la proteína beta-amiloidea, ¿ya? Todo esto, como les decía hace rato, no tienen la capacidad, bueno, en las personas que van a sufrir con Alzheimer no tienen la capacidad de eliminar esa proteína beta-amiloidea, entonces se van acumulando y eso es lo que va a empezar a originar los primeros síntomas. Todo esto, una vez que se acumulan, los síntomas empiezan entre 10 a 20 años después de la primera acumulación. ¿Ya? Siguiente. La enfermedad de Parkinson. Muchos ya habrán escuchado hablar sobre la enfermedad de Parkinson y que recientemente se han hecho cirugías innovadoras aquí en Bolivia, ¿no? Hace un mes empezaron a hacer las cirugías de Parkinson y gracias a Dios pude estar presente ahí dentro de una cirugía de Parkinson, porque el doctor Osinaga, no sé si lo conocen, doctor de neurocirugía, teníamos programado una cirugía de mi madre y justamente el mismo día se atrasaron las cosas y se atrasó como un mediodía, entonces pudimos entrar a una cirugía de Parkinson, ¿ya? Es una cirugía en la cual, bueno, dándole un poco de contexto, es una cirugía en la cual el paciente está despierto, está en una posición semifolle que se le denomina sentado, está sentado, está despierto el paciente, pero obviamente con anestesia local. Dentro de esa cirugía se abre el cráneo y se encuentra el núcleo subtalámico. Sabemos que dentro del núcleo subtalámico se encuentran diferentes tipos de componentes que vamos a ver, los neurotransmisores, en los cuales van a dar una alteración de la sustancia negra, que es más que todo la cual va a producir la enfermedad de Parkinson. Una vez que se localiza el núcleo subtalámico, se le hace se le quema el núcleo subtalámico para que dejen de producir diferentes tipos de componentes. Ahorita vamos a explicarlo eso, ¿ya? ¿Cómo se origina la enfermedad de Parkinson? En una persona sana, las neuronas productoras de dopamina se hallan en una zona llamada la sustancia negra, ¿ya? Después de esto, estas neuronas que van a transmitir la dopamina, es decir, la sustancia negra, van a transmitir la dopamina hasta el cerebro, que van a controlar los movimientos y el equilibrio.
Las neuronas que van a transmitir dopamina van a irse a través de la sinapsis. Sabemos que las sinapsis se desarrollan a través de la dendrita, ¿no? Y después la dopamina en equilibrio con la acetilcolina, que es otro neurotransmisor, van a controlar los movimientos. Es decir, que todos nuestros movimientos que nosotros realizamos están básicamente controlados por estos dos tipos de neurotransmisores, que son la acetilcolina y la dopamina. ¿Qué es lo que va a pasar con una enfermedad de Parkinson? Debido a que hay un deterioro de la sustancia negra, es decir, va a haber un déficit de las neuronas productoras de la dopamina, van a producir un bajo nivel de neurotransmisor de la dopamina, ¿ya? Entonces va a haber una alteración. Una alta concentración de acetilcolina produce un exceso de actividad de causa de mal de Parkinson, es decir, como no hay una buena secreción de la dopamina, va a producir una alteración que se denomina exceso de acetilcolina. ¿Qué va a producir esto en el paciente? Va a hacer que los movimientos del paciente sean involuntarios, es decir, no lo va a controlar los movimientos. ¿Y cómo van a ser los movimientos en el mal de Parkinson? Básicamente van a ser movimientos lentos, involuntarios y en reposo, ¿ya? Es decir, todo el tiempo está moviendo así, la mano, lento. Bradicinesia se denomina eso, ¿ya? Bien. Ojo, no hay alteración de la conciencia en este caso, como sí hay en cuanto a la Corea de Huntington, que hace rato ya les había mencionado. En esa sí hay alteración de la conciencia, y en este caso no hay alteración de la conciencia, y el paciente va a estar así todo el tiempo. Aparte de eso, va a haber una alteración de la marcha del paciente, va a caminar lento, y en algunos momentos van a ser pataleos, ¿sí? Involuntarios, son movimientos involuntarios por el exceso de producción de acetilcolina. Siguiente. Vamos a ver acá en un corte del cerebro cómo es que la sustancia negra está normal, que van a marcar acá debajo de los núcleos subtalámicos que se deben encontrar acá. Debajo del núcleo subtalámico la sustancia negra se va a producir, y entonces se va a ver de esta forma en un corte de un cerebro, ¿ya? Y como vamos a ver cuando hay una sustancia negra despigmentada, es decir, déficit de la dopamina, se va a ver de esta forma, aplanado, sin los bordes negros de la sustancia negra, ¿no? Siguiente. Bien. Después tenemos otra enfermedad que no es tan frecuente en nuestro medio, pero sirve para diferenciarlo en cuanto a la enfermedad de Alzheimer, a la enfermedad de Parkinson y a la de Huntington, ¿no? La de Huntington básicamente se va a clasificar porque es una enfermedad que va a ser autosómica dominante, es decir, que va a ser una patología genética, ¿ya? A diferencia del Parkinson, puede ser genético o no puede ser genético. Este sí es de causa genética, ¿ya? Otra de las características de la Corea de Huntington, como su mismo nombre lo indica, Corea va a realizar movimientos coreiformes, es decir, que van a ser movimientos que parecen coreografiados. Parece que el paciente ya lo tiene hecho los movimientos, ¿no? Entonces, involuntariamente lo hace los movimientos, ¿ya? Son movimientos coreiformes, ¿ya? Otra complicación de la Corea de Huntington es que la Corea, básicamente los síntomas empiezan a partir de los 30 años, y el pico de los síntomas están entre los 50 años, ¿ya? La de Parkinson se da más que todo por edad avanzada, igual que la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Son tipos de demencia, como hace rato les decía. Y también hay un detalle importante en la Corea de Huntington: hay compromiso ¿de qué? Del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces también va a haber compromiso de la cognición. ¿Qué es la cognición? La cognición es la capacidad en la cual nosotros tenemos la capacidad de memorizar, la capacidad de ver, la capacidad de... Es decir, cuando decimos la capacidad de ver, estamos diciendo que no haya ninguna alteración, como hacer las alucinaciones, ilusiones, ¿no? En este caso sí hay este tipo de alteraciones, alteraciones cognitivas, ¿ya? En los otros casos no hay esas alteraciones cognitivas, en la memoria, el lenguaje y todo esto, ¿no? ¿Y cómo es lo que vamos a ver una Corea de Huntington? Se va a ver más que todo por una hipertrofia de los ventrículos, ¿ya? Un ventrículo hipertrofiado se va a ver, a diferencia de un cerebro normal que no se ve esta hipertrofia, ¿no? De los ventrículos. Lo mismo, un paciente con Corea de Huntington, hipertrofia ventricular, y acá en un paciente normal
no hay ningún tipo de hipertrofia, ¿no? Los ventrículos están conservados dentro de sus márgenes. ¿Cuándo se considera que es una hipertrofia ventricular? Cuando hay un aumento por mayor a 0.5 milímetros. ¿Ya? Siguiente. Bien. Ahora sí vamos a entrar en lo que más nos compete a nosotros, que es la neoplasia del sistema nervioso central. La neoplasia del sistema nervioso central se clasifica de muchas formas, ¿ya? Una clasificación puede ser según la localización, otra según las células afectadas, otra según la edad, ¿ya? Pero la OMS tiene su propia clasificación y es la que más se usa actualmente. Según la localización se puede clasificar en neoplasia del sistema nervioso central, que van a ser infra y supratentoriales, y también las neoplasias raquimedulares, según la localización. Después está la otra clasificación, que van a ser según las células afectadas, que van a ser las células gliales. Ya sabemos cuáles son las células gliales, ¿no? Son 6 células gliales, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Después tenemos alteraciones según las células neuroectodérmicas, es decir, en vías de desarrollo en el periodo fetal, ¿no? Después vamos a tener alteraciones de las neuronas, como también las alteraciones de las células leptomeningias y las células de Schwann. También se puede clasificar según la edad, que esto es uno de los más usados, esta clasificación, después de la clasificación de la OMS, porque en ciertos grupos etarios, como son los niños, se va a caracterizar porque hay un tipo de neoplasia que se llama astrocytoma pilocítico. Y en los adultos se va a ver un glioblastoma multiforme. Actualmente este término de glioblastoma multiforme ya ha sido cambiado, que ahora solo se le dice glioblastoma, porque se ha demostrado que no solamente forma varios múltiples lóbulos, sino que ahora puede presentarse de un solo lóbulo, ¿ya? Sí. Bien, esta es la clasificación de la OMS que a nosotros se nos enseña, se les enseña en semiología, también se les enseña en neurocirugía, en una materia de cuarto año se les enseña esta clasificación de la OMS. Se clasifica según el grado de compromiso de la neoplasia y también el tipo de tumor y el pronóstico que tiene el tumor, ¿ya? El grado 1 que vamos a hablar ahorita es sobre el astrocitoma pilocítico. Es un tumor que no es tan maligno, es benigno este tumor, y que vamos a ver más adelante cada una de las características de este astrocitoma pilocítico, que tiene un pronóstico de vida de 5 a 7 años. Y después está el grado 2, que es el astrocitoma difuso. Se va a caracterizar más que todo porque esta neoplasia se va a difundir y se va a prolongar. Y el anaplásico, ya esto se va a caracterizar más que todo porque va a haber una alteración de la mitosis. Y el glioblastoma, como hace rato les mencionaba, antes se le decía glioblastoma multiforme, pero este término ha sido cambiado recientemente por la OMS. Y el glioblastoma, siendo el grado más complicado de neoplasias, tiene un pronóstico de vida menor a 12 meses, es decir, menor a un año. ¿Ya? Hace rato les mencionaba que el astrocitoma pilocítico es frecuente en menores de edad, ¿no? Y después teníamos los glioblastomas, que es más frecuente en pacientes adultos. Vamos a empezar iniciando a hablar sobre los tumores de las células gliales, como hace rato les mencionaba. Dentro de las células gliales, haciendo un repaso, encontramos las siguientes células: los oligodendrocitos, las células ependimarias, las células ependimales y la microglia y los astrocitos. Aquí vemos una pequeña placa en la cual nosotros vamos a ver los astrocitos, que tienen esta forma y que regularmente van a estar pegados a los vasos sanguíneos y también van a unir una neurona con otra, ¿ya? Como les decía hace rato, están pegados a los vasos sanguíneos, y cuando están pegados a los vasos sanguíneos se ven de esta forma, los astrocitos. Los vasos sanguíneos, bueno, aquí igual vemos dos astrocitos que están bien pegados hacia el vaso sanguíneo. Los astrocitos son las lesiones neoplásicas más frecuentes, en las cuales se van a alterar y van a provocar neoplasias. No tanto los oligodendrocitos, ni las células ependimales, ni la microglia. Los que más nos van a provocar neoplasias van a ser los astrocitos. ¿Por qué? Porque están en contacto con la célula sanguínea, y al estar en contacto con la célula sanguínea y el parénquima cerebral, le dije que unía una neurona con la otra. Entonces es el que se va a ver más afectado, ¿ya? Las células astrocíticas.
Bien. Siguiente. Vamos a empezar hablando sobre los astrocitomas pilocíticos, que esto les mencionaba hace rato, se caracterizaba más que todo por presentarse en pacientes o en menores de edad, ¿ya? ¿Cómo se va a ver en una placa histológica? Es lo siguiente, ¿ya? Hace rato les mencionaba que el astrocitoma es una neoplasia de grado 1, el cual se va a presentar solamente una difusión, bueno, va a ser una neoplasia localizada, ¿ya? Es de grado 1 y también presenta unas fibras importantes que se le denominan fibras de Rosenthal. Aparte de esto, el patrón que va a presentar va a ser un patrón bifásico, que ahora les voy a explicar acá en la placa, y también una proliferación vascular. Ya lo verán. Bien. En cuanto a las fibras de Rosenthal, bueno, en el patrón bifásico, en esta placa no se ven las fibras de Rosenthal. En el patrón bifásico, como su mismo nombre indica, bi, es decir, hay dos fases, ¿no? Uno que va a presentarse en una fase que va a estar alrededor de una zona glomerular que se denomina, sabemos que no necesariamente se hace referencia a un patrón de causa renal, sino que hace referencia a la forma que tiene, ¿no? Parece un glomérulo, ¿no? Entonces, esa es la parte del patrón bifásico, un patrón interno y un patrón externo. Después tenemos una proliferación vascular, que lo vamos a ver acá más o menos, las proliferaciones vasculares, que hay abundante proliferación vascular, que no debería haber mucho por ahí. Siguiente. Ahora vamos a ver el patrón de Rosenthal, ¿ya? El patrón de Rosenthal es básicamente esto, ¿ya? El patrón de Rosenthal se va a caracterizar porque va a haber una alteración en cuanto a los astrocitos, en los cuales no van a poder unirse bien una neurona con la otra, y también van a haber una lesión que va a ser a nivel vascular, y esta lesión vascular igual va a producir una proliferación vascular que se ve en estas imágenes. Aquí igual vemos una forma que hace rato les mencionaba, que es una forma glomerular, ¿no es cierto? Siguiente. Después tenemos al astrocitoma de grado 2, que en este caso es astrocitoma difuso, ¿no? Su mismo nombre lo indica, difuso, ¿ya? Es un glioma, es decir, una neoplasia que es de causa infiltrante, que se va a difuminar y que se va a extender por todas partes, ¿ya? Es una neoplasia de grado 2 y se caracteriza más que todo porque los núcleos son irregulares y son anaplásicos, ¿ya? Y también hay una característica que es importante para saber diferenciarlo de que es un astrocitoma de grado 2 o de grado 3, que es la mitosis. En el grado 2 la mitosis está ausente, y en el grado 3 hay una proliferación de mitosis, es decir, hay una abundante mitosis y hay una abundante replicación celular. Bien, en el astrocitoma difuso de grado 2, como hace rato les mencionaba, hay una aplasia nuclear, ¿ya? ¿Cómo es esta aplasia nuclear? Vemos acá cómo está el núcleo, está irregular, y también hay aplasia nuclear, como acá igual se ve, núcleo irregular, núcleo irregular, núcleo irregular, y también acá igual, ¿no? Entonces estamos hablando, en ese caso, de un núcleo irregular o aplasia nuclear. Otra vez. Lo mismo que les decía hace rato, vemos aplasias nucleares o núcleos irregulares. En este caso se ven en este lado, ¿no? Como el núcleo se ve aplásico e irregular, ¿no? Vemos acá, igual como están en este caso, no son infiltrantes, es decir que no, bueno, es infiltrante, pero no tiene una actividad mitótica, como lo vamos a ver en el siguiente cuadro, que son del grado 3. En ese sí hay actividad mitótica. En el cerebro vamos a ver que hay una protrusión, es decir, que se va a ver el efecto de masa, como vemos acá. Como vemos acá, hay un efecto de masa, ¿no es cierto? Aquí ya se ve la masa de la neoplasia, ¿no? Entonces ahí se encuentra el astrocitoma difuso. Como hace rato les mencionaba, si hay una masa que está comprimiendo todo eso, va a ser el efecto de masa,
y también va a desplazar los diferentes tipos de componentes que están alrededor de ese lugar, ¿no? En este caso, van a desplazar todo el hemisferio, que es el hemisferio izquierdo en este caso, hacia la pared, bueno, hasta el septum cerebral. El septum es el centro, ¿no es cierto? Siguiente. Ahora sí vamos a hablar sobre un astrocitoma anaplásico, que en este caso es un astrocitoma de grado 3 y que ya les venía diciendo que en este caso sí hay mitosis, es decir, sí hay abundante replicación celular. Este astrocitoma igual es infiltrante, como en el caso anterior, hay infiltración y tiene bastante actividad mitótica, como hace rato les mencionaba, y es de grado 3, tiene un mal pronóstico. Generalmente se lo relaciona con una neoplasia denominada oligodendroglioma. ¿Ya? Bien. ¿Cómo es lo que se ve en esta placa histológica? Se ven bastantes células. Si se ven bastantes células, porque hay una proliferación de una actividad mitótica, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica principal de un astrocitoma anaplásico, que es una neoplasia de grado 3. ¿Ya? Siguiente. También hay infiltrado vascular, que en este infiltrado vascular sabemos que si existe infiltrado vascular también puede haber metástasis, ¿no? Porque la metástasis, una de las vías de diseminación es a través de los vasos vasculares, ¿no? Entonces, si hay infiltrado vascular, puede haber metástasis, ¿no? Siguiente. Algo igual que lo caracteriza acá dentro del astrocitoma anaplásico son estas redes o estas fibras que presentan alrededor de los núcleos. Ya no sigo. Que se presenta alrededor de los núcleos, y esto se va a ver más que todo, se va a ver como una satelitosis, se le denomina eso. Satelitosis, ¿ya? Son fibras neuronales, o mejor dicho, la parte de los astrocitos. Vimos hace rato, ¿no?, cómo se interconectan por unas prolongaciones que son dendríticas, y eso se ve como unas fibras que se van a unir unas con otras y se van a ver como una malla o una red, que eso se le denomina satelitosis. ¿Ya? Siguiente. Después tenemos la neoplasia de mayor malignidad, que en este caso es el glioblastoma, que hace rato ya les decía que se le cambió el término de glioblastoma multiforme a glioblastoma, ¿no? Porque antes habían estudios que revelaban que no solamente era una sola forma, sino que había múltiples formas. ¿Ya? Bien. Este tumor es anaplásico, igual que el anterior, es decir, hay actividad mitótica, pero este se va a caracterizar más que todo porque presenta necrosis, y hay una necrosis, bueno, la necrosis se clasifica en 4 tipos de necrosis, ¿no? Uno, que es el más importante, es necrosis geográfica, es decir, se van a presentar en ciertas zonas geográficas y van a aparecer como si marcaran un territorio, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de necrosis geográfica, en este caso se ve acá, ¿no? Esto, ¿no? Se ve que toda esta parte es la parte necrótica, y que también alrededor de esto van a presentar un patrón histológico que se le denomina pseudopilación, ¿ya? ¿Por qué? Van a ser la siguiente imagen. Aquí está, la pseudoempalizada, que se va a ver más que todo porque cuando hay un tejido necrótico, alrededor de todo esto van a haber unos núcleos, unas células que van a querer ingresar hacia el tejido, y como hay necrosis y hay isquemia, entonces no van a poder ingresar a esa parte del tejido, y eso va a aparecer como si fuera un patrón de pseudoempalizado periférico, porque va a estar alrededor de la zona necrótica, que en este caso es una necrosis geográfica, ¿no? Siguiente. Aquí vemos una imagen del glioblastoma multiforme, que es el más común en los adultos y también es el que tiene peor pronóstico, ¿no? Tiene un pronóstico menor a 1 año de vida, ¿ya? En esta parte se ve en la radiografía, mejor dicho, en una tomografía. En la tomografía se ve cómo se ve una hipodensidad. Esa hipodensidad se ve irregular, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la diferencia de una hipodensidad de un quiste con un tumor? El quiste es delimitado, al igual que el absceso, ¿no? El absceso es como si fuera un redondito perfectamente simétrico, ¿ya?
el tumor varía la forma y son de formas regulares, irregulares, mejor dicho. Como en este caso se ve un glioblastoma multiforme. Hay algunos glioblastomas que se ven como si fueran unos bilobulados, trilobulados, es decir, que presentan como 3 lóbulos, 2 lóbulos, y es por eso que se le daba ese nombre glioblastoma multiforme, ¿no? Porque tenían múltiples formas, ¿ya? Y aquí se ve un corte del cerebro que ya se estaba necrosando la parte del glioblastoma, ya lo sacaron, el glioblastoma, es decir, el tumor, lo sacaron, pero dejó una zona necrótica, ¿no? Siguiente. Y otro apartado que son los meningiomas, que igual son de característica importante, que es una neoplasia que surge de las meninges, ¿no? Como su mismo nombre indica, meningiomas, ¿ya? Estos meningiomas usualmente están adheridos a la dura madre, ¿ya? Y también son complicaciones, bueno, es una complicación que va a depender del crecimiento y de la cronicidad de la patología. ¿Cómo se va a ver este meningioma? Básicamente, como dice su nombre, se va a ver por las meninges, ¿no? Que en esta parte se va a ver la parte de las meninges que va a estar pegado hacia la dura, ¿no? Hacia la dura madre, y que también en un estudio patológico se ve acá como ya está el tumor o la neoplasia meningioma, y acá cuando ya se le sacó la parte como deja, ¿no? Es bien delimitado, a diferencia del glioblastoma, que es de un borde irregular, ¿no? Siguiente. También los meningiomas presentan múltiples formas o múltiples lóbulos, ¿ya? Como en este caso vemos un meningioma multilobular, es decir, no presenta solo un lóbulo, sino que presenta varios lóbulos, ¿no? Y también esto se va a caracterizar porque en una placa histológica van a haber presencia de remolinos. Estos remolinos se le denominan cuerpos de Samoma, ¿ya? Estos remolinos que están acá lo vamos a ver en una placa histológica que es característico de los meningiomas, ¿ya? Los cuerpos de Samoma no son patognomónicos de cáncer, de tumor de meningioma, ¿ya? Puede estar yo creo que sus auxiliares ya le hablaron que estos cuerpos de Samoma pueden estar presentes también dentro de tumores como ser tumores de la tiroides, de las glándulas paratiroides, ¿no? No es que sea un cuerpo histológico que esté presente específicamente en los meningiomas, ¿no? Sino que pueden estar presentes en diferentes tipos de tumores, ¿ya? ¿Por qué se produce esto? Más que todo se produce por la calcificación de la necrosis, ¿no? Cuando se calcifican se van a necrosar, y cuando se necrosan entonces se van a ir haciendo unos remolinos, y eso es lo que se va a ver una placa histológica dentro de las 12 horas de evolución, ¿ya? Siguiente. Bueno, ahí termina todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Se entendió? Un capo. ¿Otra vez? Otra. ¿Alguna duda? A ver. Hay un problema en lo que vendría a ser el Alzheimer, el cuerpo de... ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algún término? ¿Algo? No me animo. En privado. Como se habrán dado cuenta, este tema es bastante largo, pero traté de hacerlo lo más resumido posible, porque en caso de que explicáramos a profundidad todo esto, ya les mencioné antes que nos tardaría un semestre, ¿no? Esto